Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Buenas noches, tardes, según en qué momento vean ustedes esta tertulia. Estrenamos la tertulia de actualidad de Televaldepeñas con el tema anunciado en las últimas semanas y lo prometido es deuda. La vivienda se ha convertido en un problema de primer orden y en una cuestión de Estado en nuestro país. El acceso a la vivienda para todo tipo de gente, pero en especial para la población más jóvenes, ya sean en compra, en régimen, o sea, en propiedad o en régimen de alquiler, es prácticamente inalcanzable y es un problema de índole social porque la población más joven no tiene el principal escollo para emanciparse en el trabajo, que también, sino principalmente en el acceso a la vivienda. Contamos en la tertulia de hoy con un empresario inmobiliario que ustedes conocen por su faceta política, pero quizá alguno también por ser el gerente de uno de los negocios inmobiliarios de nuestra población, InmoHappy. Sí, efectivamente. Es Antonio Sánchez. Antonio, bienvenido y gracias por acompañarnos. Bien hallado y muchas gracias de estar con vosotros. Elliot Castellanos es miembro de Izquierda Unida Valdepeñas. Elliot, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Y también persona que planteará un punto de vista, entendemos que beligerante, con lo que ofrezca el representante del empresario inmobiliario, que también no ha dimitido de su cargo como político, como concejal, por venir aquí, o sea, sigue siendo concejal. Y eso se dejará inimitablemente ver en sus puntos de vista. Fernando Prieto, agricultor, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes. Bien, más contento ahora que llueve. Hace buen tiempo, pero bueno, ¿eh? Bueno para la agricultura y bueno para más cosas, ¿no? Para el abastecimiento de agua y para que se llenen los pantanos, aunque despacito. Si es para la agricultura es bueno para todo, porque por eso es el sector primario. Efectivamente. Bien, vamos al asunto que hoy nos ocupa, que es delicado y complejo como pocos. Bien, pues como decíamos, la oferta de pisos para compartir prácticamente domina el mercado de alquiler y muchos de los pisos o casas que hasta hace poco se alquilaban por meses como vivienda han pasado a ser apartamentos turísticos o se alquilan por habitaciones, impulsando los precios más aún. Esto pasa fundamentalmente en las grandes ciudades, pero también en los núcleos de provincias y en las pequeñas ciudades como la nuestra, donde la especulación pues también se da. En cuanto a la compra de la vivienda, podemos decir que el precio es inasequible para una mayoría de jóvenes trabajadores que ven en la vivienda y no en la falta de trabajo, como les decía, el principal obstáculo si optan a emanciparse y a salir de casa de sus padres. Y cuantos no hay, que al mismo tiempo tienen que regresar al domicilio familiar después de haber estado años fuera de él, porque no se puede permitir los precios de rentas que hoy les piden sus caseras. Vamos a ver algunos puntos de vista recogidos en el mismo día de hoy por nuestros servicios informativos entre vecinos de Valdepeñas, al preguntárseles sobre su punto de vista sobre lo que está ocurriendo en el mercado de la vivienda a nivel general en nuestro país. La vivienda es una de las principales preocupaciones de los españoles. Por un lado, el excesivo precio de los alquileres y por otro, las dificultades para comprar o alquilar son problemas que están a la orden del día. En Televaldepeñas hemos querido salir a la calle para conocer la opinión de nuestros vecinos. No, hombre, opino que tenemos un derecho todo a una vivienda más o menos un poco regular. Pues que está muy mal la cosa de la vivienda. Se necesitan más para vivir que sea para la vivienda que para hacer la vida. Muchos. Para la gente joven hoy en día no se puede independizar ni puede hacer nada. Hoy en día, si están en una pareja con 2 sueldos, uno lo dedican a pagar la vivienda. Está complicado, sí. Y puede haber un límite, puede haber un tope, pero no ya exagerar, pasar del límite, eso también, te lo digo. Y a pagar, como están pagando por Madrid, 800 y 1.000 euros, es una barbaridad. Antonio, en los últimos años el sector inmobiliario, el sector sobre todo de la vivienda, que es el que nos ocupa hoy, se ha apuntado como
todo el resto del tejido económico a nivel general a la escalada de precios, sobre todo a partir de el remontar, el sobreponernos a la pandemia, dio como resultado una escalada de precios desorbitada en todos los sectores y en todos los niveles de actividad. ¿Dónde encontráis vosotros los profesionales el origen de este fenómeno que ha transformado el problema de la vivienda en un asunto de Estado y de primer orden? Sí, bueno, el origen es claro, y el origen no es de hace unos días ni un año, ¿no? Tenemos por un lado el problema de que ha habido una ruptura en la cadena de suministros, es decir, que no se está construyendo vivienda, y esto viene originado de hace pues muchos años y por varios factores. El primer factor es que desde los años 90 se ha fomentado muchísimo la formación universitaria en detrimento de la formación profesional, entonces están faltando profesionales. Por otro lado, el pinchazo de la burbuja en el año 2007-2008 lo que generó fue un gran stock de vivienda, lo que hizo que muchas empresas, mucho sector o tejido que se dedicaba a la construcción se destruyese para dar salida, bueno, mientras que se daba salida a ese stock de viviendas. Por otro lado, también ha habido un periodo inflacionario en los últimos años que ha hecho que suban el precio de los costes de los materiales y etc. Y entonces, bueno, pues nos estamos enfrentando a una escasez de vivienda que lo que está haciendo, sobre todo en las grandes ciudades, que suban los precios de los inmuebles, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que corresponde al mercado del alquiler. El mercado del alquiler lo que resulta es básicamente la inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica a la que se enfrentan los propietarios, los pequeños propietarios de inmuebles, pues hacen que esté bajando el stock de vivienda en oferta para el alquiler y por lo tanto estén subiendo los precios. Ni más ni menos. Son dos problemas, uno de ellos que acarrea de hace años, que es la construcción de vivienda, sobre todo en grandes ciudades. Por ejemplo, en el caso de Valdepeña, es inviable en la nueva construcción cuando nos enfrentamos a costes de en torno a los 1.300, 1.400 euros el metro cuadrado y nos estamos encontrando viviendas de segunda mano en 600, 700 euros el metro cuadrado. Por lo tanto, aquí hay un problema, ¿vale? Porque además el sector inmobiliario no es homogéneo, es heterogéneo dependiendo de donde nos encontremos. Y en las grandes ciudades, pues efectivamente, pues la construcción de viviendas viene ya lastrado de hace años. Y en el caso del alquiler es única y exclusivamente la inseguridad jurídica lo que ha hecho que mucho stock de vivienda que está vacía o que está para la venta, se estima que en España hay más de 4 millones de vivienda vacía, pues los propietarios no quieran sacarla al mercado de alquiler, pues porque tienen miedo a que no les paguen, bueno, lo que ya conocemos, la inseguridad jurídica. Pues este sería, digamos, el análisis aséptico objetivo de la situación y me imagino que aportará más ideas al respecto nuestro amigo Elliot de Izquierda Unida sobre cuál es el panorama que contempla nuestra sociedad hoy en el ámbito de la vivienda. A ver, yo estoy de acuerdo con Antonio en que falta vivienda. O sea, desde hace unos años no se está construyendo, pero lo que está claro que lo que falta es vivienda social. O sea, por ejemplo, el caso de Viena, en Austria, con salarios superiores a los españoles, el precio, y lo voy a comparar con Madrid, que es la capital de España, en alquiler el precio estaba en 25 euros el metro cuadrado. En Viena, en capital, a 9 euros y pico el metro cuadrado. ¿Por qué? Porque el 25% de la vivienda de Viena es vivienda social. Claro, si tú construyes vivienda social, te estás quitando de un plumazo toda la especulación que hay a día de hoy, porque Madrid, que además yo tengo que sufrir el panorama de Madrid, supone que tú no encuentres en el centro habitaciones por menos, digo habitaciones decentes, que como mínimo tengan algo de habitabilidad y luz natural, porque por debajo de eso te puedes encontrar habitaciones de 400 euros, pero no tienen ni una triste ventana. Habitaciones por 500, 600, 800, hasta 1.000 euros. Una habitación, pisos de una habitación, con suerte, que ya no queda ninguno, porque eso está esquilmado, 700, 800 euros. O sea, ¿por qué? Porque Madrid tiene una política, España tiene una política, da igual quien gobierne, el PP, el PSOE, que se ha ido fomentando esa especulación. Y claro, nos encontramos con que las casas, la inmensa mayoría de las viviendas, no están en manos de pequeños tenedores, como ha mencionado Antonio, a los cuales claro que hay que defender jurídicamente, porque oye, son personas que con sus ahorros han comprado una casa. Oye, podemos criticar si con el objetivo de vivir en ella o alquilarla, eso es una cosa que podemos entrar luego, pero la mayoría de la vivienda la tienen fondos de inversión extranjeros, los llamados fondos buitre, que les da igual si esa casa
la necesita alguien o no la necesita alguien. Es decir, que tenemos por un lado una desregularización que está permitiendo que empresas de fuera compren casas muy baratas, porque encima se les han dado con todo esto que salió hace años, de bueno, pues habrá que quitarse todas estas viviendas que no van a ningún sitio y las están comprando empresas de fuera que están especulando con ellas, y por otro lado no tenemos vivienda social. Yo creo que esos a grandes rasgos los dos problemas que tenemos: especulación, tanto para alquiler como para venta, como para dedicarlas al turismo, y por otro lado que no tenemos vivienda social. Fernando, tu punto de vista, los poderes públicos, en concreto el Estado, que es directo competente en materia de vivienda, hay un Ministerio de la Vivienda regido por una paisana, ¿está haciendo hasta ahora lo suficiente, lo que precisa la situación para salir al paso y sobrepasar una cuestión que está desbordando a buena parte de la sociedad? No, las administraciones no están haciendo absolutamente nada. O sea, no es una cuestión de que están poniendo ni siquiera interés, nada. O sea, cuando digo nada, es nada. Es decir, yo creo que, si me vais a permitir un poquitín, este gobierno que lleva casi 7 años, desde hace mucho tiempo está diciendo que es un problema la vivienda, y lo es porque, bueno, lo estamos viendo, se está comentando en todos los aspectos, y no ha hecho absolutamente nada. Simplemente ha anunciado de que va a hacer no sé cuántas, de que iba a captar no sé cuántas, de que iba a adaptar no sé cuántas, cero. Y evidentemente, si la administración no pone medios, el resto, pues evidentemente va a fluctuar dependiendo de conforme esté el mercado. Eso está claro. Es decir, si la administración no pone freno, no tiene vivienda pública, no saca vivienda pública, cuanto menos de alquiler, porque yo creo que el gran error que ha cometido la administración ha sido hacer viviendas para venderlas. La administración tenía que haber hecho viviendas simplemente para alquiler social, como en la mayoría de Europa se está produciendo, no para venta, no para especular la administración como un empresario más. Si eso lo hubiese hecho, y cuando digo la administración la digo en conjunto, no la digo simplemente ahora, sino los que estuvieron antes de los que estuvieron, es decir, hace tiempo, ¿no? Y los que vendrán. Supongo que ahí se pondrá pies en pared, porque el tema se está cogiendo una pelota demasiado importante. Lo que pasa es que yo creo que, como estamos ahora en la política del relato, no en la política efectiva, posiblemente se está diciendo más cosas que realmente se esté haciendo, ¿no? Y eso es un grave problema que tenemos. Bajo mi punto de vista, es decir, hay varias cosas que yo creo que hay que tener en consideración. No se le puede decir al mundo empresarial que invierta, que venga capital extranjero, y cuando viene capital extranjero, algunos determinados productos se le dice que vienen a especular. Error. Si se abre la mano para que venga la empresa, puede venir la empresa en todos los aspectos, desde empresa agrícola extranjera hasta empresas de la vivienda. A mi entender. O si no, corte usted todo, que no venga nadie de fuera y nosotros nos lo comemos y nosotros nos lo amasamos. Primera cuestión que hay que tener claro, ¿qué hacemos con eso? Segunda cuestión clara, Antonio lo ha dicho, seguridad jurídica. España es un desastre, de los pocos países del mundo que aún ocupa no se le puede echar. Eso es una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad. Se diga y se pinte como se pinte. Porque es que además no se hace distinción del que realmente necesita la vivienda y no se le puede echar, al que realmente no quiere pagar y no se quiere ir. Es decir, que son dos aspectos muy distintos. Ese tema vamos a dejarlo para la segunda parte. Vale. Intentar que no confluya. Y lo tercero, cualquier empresario, cuando invierte, cualquiera de nosotros, si compra cualquier cosa o invierte en bolsa, lo pone para ganar. El que invierte en ladrillo lo pone para ganar. Yo creo que es algo indiscutible, porque si no, no va a invertir. Son cosas que, bueno, que son como son. Nos gustará más o nos gustará menos, pero esa es la realidad. Y como final, si la administración de verdad quiere solucionar el tema, tiene que empezar a poner ladrillo. Y para eso tiene que de verdad juntar a todas las administraciones, la municipal, la autonómica y la nacional, para construir. Y vuelvo a reiterar, simplemente construir para alquiler, no para entrar en el circuito de compraventa. Si eso lo hace, casi seguro que se van a regularizar todos los alquileres por pura lógica. Al haber más oferta, como todo en el mercado, seguramente bajará. Si no se hace eso, aquí nos podemos devanar los sesos, hacer lo que queramos, pero no le vamos a poner solución. La Constitución española, en su título de Derechos y Libertades, contempla el derecho a la vivienda dentro de su apartado de principios rectores de la política social y económica. Los poderes públicos tenderán a facilitar el acceso de los españoles a una vivienda digna. Durante años, durante lustros, fue política prioritaria
en las comunidades autónomas, en esta de Castilla-La Mancha, la construcción de vivienda social, sobre todo en régimen de alquiler, Podemos recordar aquí en Valdepeñas la comunidad que se hizo, la primera comunidad que se hizo fue en la zona de San Nicasio, una segunda promoción allí en esa misma zona, eran 250 viviendas aproximadamente en total, luego otra en la zona de La Molineta, también la recordarán, y aquello venía a satisfacer una demanda de un target de población que podemos hablar de población casi vulnerable, y reguló el mercado hasta que llegó la burbuja. Por otra parte, desde el actual gobierno, que es el mismo en esencia que el que había en esos últimos años del siglo XX, primeros del XXI, el presidente García Page se ha mostrado contrario a esta política de construcción de vivienda social, porque dice que somos muy malos caseros, hablan de sí mismos. Este gobierno es muy mal casero y no aboga por ello. Parece ser que ahora el criterio está cambiando. Yo os dirigiría para abrir ya tertulia y debate. ¿Debe devolverse a la fórmula de que los ayuntamientos habiliten suelo y lo cedan a las administraciones? El presidente Pedro Sánchez ya ha hablado de constituir una gran empresa pública de vivienda en nuestro país. Y una cuestión más que entiendo, os pido que os pronunciéis. Es bueno poner un límite en el mercado del alquiler a la revisión anual conforme al IPC. Hay que topar los precios del alquiler, hay que regular el mercado. Con todo esto... Pero has metido muchas cosas, que no va a ser complicado. Pues tenemos 20 minutos, no, 15 minutos. Sí. Bueno, yo las palabras de Page las entiendo cuando dice que es mal casero, porque, a ver, no que sea mal casero por ser Partido Socialista o Partido Popular o lo que sea, porque un gobierno es un gobierno, se dedica a gestionar los recursos públicos, pero cuando te metes a hacer algo que no es lo tuyo, por ejemplo, voy a ser agricultor, no, es que usted es un político, no es agricultor, entonces el que hace bien la agricultura es el agricultor, ¿no? Entonces yo entiendo por dónde puede decir lo de Lepage. Ahora, es cierto que las administraciones públicas, por ejemplo, pues legislando, porque por ejemplo la normativa urbanística está en manos de las comunidades autónomas, son ellas las que tienen que liberalizar suelo, en el caso, por ejemplo, de Madrid, donde hay más problemas, ¿no? O, por ejemplo, los ayuntamientos son aquellos que tienen que urbanizar, claro, para esto significa recursos económicos de los ayuntamientos, que hoy en día muy pocos ayuntamientos tienen de sobra. Podemos irnos al Ayuntamiento de Valdepeñas, porque urbanizar para poner pues las tuberías, el agua, la electricidad, todo eso, pues cuesta dinero, ¿no? Entonces, pero esa es la forma en la que, por ejemplo, sí pueden ayudar los ayuntamientos cediendo suelo, urbanizando, pero claro, eso tiene unos costes, que esto no es gratuito. Con respecto a una cosita que decía Elio, decía la especulación. Hay que tener cuidado porque a veces le ponemos a las palabras, un componente a las palabras, y la especulación es necesaria porque voy a poner un ejemplo que no es la vivienda. Aquí, que somos agricultores en la zona de Valdepeñas, yo no compro una finca que entienda que no me va a dar beneficio, porque entonces no la compro. Entonces, todo el mundo especulamos cuando compramos pues algo pues para vivir en ello. O sea, es necesario. Pero es diferente. Entonces, a partir de ahí no es malo. El tema de la especulación es malo. Entiendo por dónde va Elio en el caso de los fondos buitre o los grandes fondos, pero aquí en España es un error hablar de que la gran vivienda la tiene, o la mayoría de la vivienda la tienen estos fondos, porque es mentira. Es decir, en el informe, por ejemplo, del Banco de España del año 2024, con datos del año 2023 para atrás, dice que el 92% de la vivienda lo tienen particulares. El 92% de la vivienda, y solamente el 8% son personas jurídicas. Solamente el 8% de la vivienda. Por lo tanto, eso es un mensaje que se... me permites, por aclarar eso. Claro, eso es el volumen del todo. Es decir, si en España... De la vivienda para el alquiler. Yo dudaría, porque vamos a ver, cuando hablamos de eso, hablamos de la vivienda de las grandes capitales o de lo total de la población española o del total de la geografía española. Porque claro, cuando aquí hablamos de un problema de vivienda, estamos hablando de grandes problemas de vivienda de las 8 capitales importantes de España. En el resto no hay tanto problema de vivienda. Lo que pasa es que estamos haciendo una burbuja muy importante con respecto a la vivienda para un núcleo de población que a lo mejor es el 50%, a lo mejor no es más. Lo que pasa es que, claro, el 50% es un volumen importantísimo, y sobre todo que va a la gente joven. Pero hay que decir que la mitad de la población española no tiene problemas de vivienda ni tiene problemas de carestía en vivienda, sino que está normalizado. Y podemos hacer historia que hace 30 años, cuando yo era joven, para meterme en un piso, una vivienda, los intereses estaban al 16 y al 18%. Sí, sí.
Pagaba ese piso 2 veces. Es decir, que es que si hacemos una comparativa, a lo mejor, en fin, lo que pasa es que vivíamos de otra manera y de estructura de otra manera. Es decir, que hay que focalizar... Perdona que te corte. Eso que mi padre trabajó en la banca me lo recuerda constantemente. Claro. Sí, sí. Claro, por eso hay que hacer 2 estadios muy diferenciados. Sí. El resto de España, que no son grandes capitales, y las grandes capitales. Perdona que te haya cortado. No, por favor. De ahí que yo creo que las administraciones tienen que hacer un gran esfuerzo, porque para cortar eso lo tienen que hacer las propias administraciones. Tú a las empresas de construcción no le puedes hacer que hagan un esfuerzo importante en 8 o 10 o 15 núcleos importantes de población, porque posiblemente dejarían vacío el resto de población española, que tampoco interesaría. Es decir, si la administración no quiere jugar a eso, creo que es un error. Y si la administración es mala, como dice Antonio y como dice Paje, no sé por qué compra el... Pero no mala de maldad. Ya, no, quiero decir que no es su trabajo. Quiero decir, cómo es su trabajo. No entiendo cómo compra el 10% de Telefónica, que, en fin, que no te digo nada, ¿no? O compra otras empresas o hace últimamente inversiones. No, yo creo que la administración lo que tiene que hacer son buenas leyes para que eso no se produzca. Es decir, para que no haya... sí, pero al final poner ladrillos se requiere de fondos públicos, que la pregunta es no necesariamente. Si existen. No necesariamente, porque cuando has comentado lo de la urbanización, hay agentes urbanizadores que no son la administración. Es decir, los ayuntamientos lo que tienen que ceder es suelo. Y luego habrá agentes urbanizadores, que puede ser el ayuntamiento, puede ser una propia empresa. Es decir, que luego eso puede conjuntarse. Y si urbaniza la administración, esa carga de costes se la va a distribuir al terreno que urbaniza, que luego va a ir en el precio. Luego, entonces, la administración ahí no va a perder nada, sino simplemente puede ir como mucho adelantando, pero no va a hacer un gasto como tal. Y lo que pasa es que lo que hay que tener es ganas de hacerlo. Y la ley que sea un poquito más rápida. Si aquí en Valdepeñas nos salimos fuera del límite de lo que no está urbanizado y queremos urbanizar algo, nos dilatamos en el tiempo, y eso es un gran error. Y yo creo que eso tiene que ir mucho más rápido, muchísimo más rápido. Y si eso ocurre aquí, o en Madrid, o en cualquier sitio, iría más ligero. ¿Cuál es el problema? Que las administraciones van a ganar menos cuartos, no nos engañemos. Si tú empiezas a liberalizar el suelo, si empiezas a dar muchas más facilidades, la administración va a trincar menos cuartos. Y eso es un problema, coño, y las cosas hay que decirlas como son. Evidentemente todo eso repercute en los valores catastrales, que por supuesto luego se vuelcan en los IBIs, las plusvalías, y evidentemente si tú lo que haces es liberalizar suelo y hacer lo que sea más económico, van a bajar los impuestos a lo que recaudan las administraciones. Que tenemos que decir que en el caso de España, y perdona que estamos ahí monopolizando, que en el caso de España los impuestos, en este caso todo lo que corresponde a la vivienda, está dentro de las comunidades autónomas. Por lo tanto, aquí, y es verdad lo que decía Elio, que aquí están de acuerdo todos, sean de izquierda, derecha, nacionalistas o no nacionalistas, porque como todos tienen su parte, y efectivamente el régimen de propiedad que existe en España, pues una de las cosas que fomenta, pues eso, que es la recaudación. Por supuesto, sí, totalmente. Medidas intervencionistas, os preguntaba por ellas. Sí, bueno, yo quería, lo que decía Fernando, que es el dato más aproximado, o sea, el 50% lo tienen pequeños particulares, el otro 50% son pequeños particulares y grandes empresas, pero pequeños particulares, particulares, que puede ser una persona, pero que el 50% está dedicado a, lo tienen grandes tenedores, aunque sea un particular. Hay personas que simplemente no son un fondo buitre, no son una empresa, una sola persona, a lo mejor ya tiene 40 o 50 pisos. O sea, oye, me da igual que seas una persona física, no una figura jurídica, tienes 50, tienes 200 viviendas. Oye, o sea, entenderemos que esta persona está haciendo ya el papel, pues como quien dice, de gran empresa en ese sentido. Por otro lado, la cuestión de la especulación. No es lo mismo especular, o sea, no es especular. Tú, el ejemplo que ponías, Fernando, era en la agricultura. Oye, o lo has dicho tú, Antonio. Una persona compra un terreno y va a producir algo en él, que va a repercutir en la sociedad. Tú estás produciendo un bien. La casa es algo básico, necesario, y que no produce, no aporta a la sociedad. Quiero decir, en ese sentido es como una especie de parasitismo. Hay una casa que tú la has comprado para ganar un dinero, pero tú no estás dando nada, entre comillas, no estás produciendo. O sea, sí, le estás dando una casa a una persona, pero es que si tú no hubieras comprado una casa que no necesitas, porque ya tienes otra casa en la que tú vives, has comprado una casa para ganar dinero,
pero no estás repercutiendo en un bien positivo, al revés, estás esquilmando el 50 al 100% del sueldo de una persona para algo que es solo para tu beneficio. El agricultor produce algo, que es alimentos, que otras personas los comprarán y se van a alimentar. Esta casa, ¿qué producción tiene? Pues, perdón, sí, y de hecho es uno de los lastres que tenía, y lo comentamos en la anterior tertulia y termino rápido, el tema de la productividad del capital que hablábamos y demás, porque la mayoría de empresarios se ha dedicado a invertir en vivienda, que luego explotó, que luego no sé qué, que luego no se vendía. ¿Por qué? Porque es un bien que no es productivo. Sí, no estoy de acuerdo. Mira, es especulativo puramente. ¿Puedo un momentito? Sí, voy a hacer un pequeño inciso. Mira, en la ley urbanística del año 1946, que ha sido una de las leyes más proteccionistas que se han metido en España, que se han desarrollado en España, una de las cosas que se habló, por ejemplo, fue de la vivienda de protección, de alquilar no me acuerdo qué se llaman, que son de renta antigua, ¿no? Sí, vale, uno de los problemas que generó era que como eran viviendas, eran inmuebles en los que no eran capaces de actualizarse las rentas y por lo tanto de generar un beneficio, fueron inmuebles que los propios propietarios dejaron de invertir en ellos. Es decir, carpinteros, personas que cambiaban las ventanas, las encimeras de las cocinas, y nos encontramos con un parque inmobiliario en Madrid y Barcelona, en muchas ciudades, que en 40 o 50 años no se renovaron y generaron realmente lastres urbanísticos interiores. Porque cuando algo no es rentable, pues se deja en desuso. Y eso es lo que ha pasado cuando algo no es rentable, en este caso el inmueble. Por lo tanto, decir que algo no es productivo, claro que es productivo. Hay todo un sector de la construcción que necesita vivir de las reformas, de adecuar los inmuebles a conforme se van teniendo una degradación. Porque las personas cuando viven hay una degradación. Claro, las personas cuando viven, pero esas personas, yo tengo una casa en propiedad y la voy a cuidar, un inquilino está dentro de ellas, a día de hoy, yo mismamente, se me ha roto la vitrocerámica, me la han cambiado o la he cambiado yo. O sea, por ese lado... Si encima que tengo pérdidas, tengo que actualizarte la vivienda tengo que ponerte el certificado energético a la clase A. Hombre, yo creo que eso es entonces no invertimos en inmuebles. Estamos hablando de una ley que me estabas comentando de medio siglo, pero la gente a día de hoy, yo no conozco a nadie que tenga 40, 50, 10 casas que... Yo de esos conozco pocos, pero bueno, mira, te voy a decir, el informe del 50%. Del mercado de la vivienda de España, de la evolución del reciente riesgo y problemas de accesibilidad, ¿vale? El Banco de España, informe anual 2023, ¿vale? En su hoja número 11 dice, la distribución de la propiedad en el mercado del alquiler, esto es el Banco de España, dice, el mercado del alquiler residencial en España se caracteriza por la prevalencia de los arrendadores particulares y de los pequeños propietarios, frente al reducido peso que tienen las personas jurídicas y los grandes tenedores, es decir, el 8% del total. El 8% del total son personas jurídicas y los grandes tenedores. Y el 92% de la propiedad del mercado del alquiler está en manos de pequeños particulares. Esto es el informe del Banco de España. Entonces, a partir de aquí, si quieres, discutimos si son grandes tenedores los que tienen el parque inmobiliario de España, pero esto es el informe del Banco de España. Creo que es un error hacer diferenciación. O sea, la vivienda es la vivienda como tal y es necesaria como tal. Y da lo mismo que la ponga en alquiler un fondo buitre, un banco o un particular. Yo creo que da lo mismo. Y entrar en disquisiciones es entrar en querer limar a algunas situaciones muy concretas que no nos van a llegar a ningún camino. Es decir, si la vivienda, por poner un ejemplo, en zonas tensionadas, que solamente creo que se aplican en Cataluña, en zonas concretamente más en Barcelona, si las zonas tensionadas decían que están bajando y que han bajado, y lo dicen por televisión y no lo creemos, eso, bueno, pues es así. Lo tengan grandes propietarios o no lo tengan grandes propietarios. Y lo de Barcelona lo dicen así y es mentira. Yo tengo una hija que vive allí y este año le han subido el 2,5%. O sea, no es que la han bajado, la han subido el 2,5%. Y lo dicen la administración y se queda tan ancha. Mira, y dice, como son zonas tensionadas, mentira. Mira, después de la ley la ley de 2023, del 24 de mayo de 2023, de intervenir los precios en Cataluña. A subir. Intervenir los precios en Cataluña. Y en este caso, más en zonas tensionadas, Cataluña. El incremento interanual entre 2023 y 2024 del 12,4%. No, yo te lo digo porque tengo 12,4%, estos son datos. Una hija que... mi hija vive allí, o sea, que está de alquiler, o sea, que no hace falta que me lo cuente. Han hecho lo contrario, han pegado, ¿por qué? Porque han sacado producto inmobiliario, la gente se ha asustado y ha dicho, retiro producto inmobiliario, ha bajado la oferta de producto, han subido los precios, ley de oferta y demanda. Si tú quitas eso, tienes dos problemas. Uno de ellos, que se van a ir más pisos
a turísticos porque tienen menos problemas Sí, y cobran más rápido. Y se van a quitar muchas del medio, lo que te va a hacer de que suba, porque hay mucha menos oferta. Es decir, que aquí estamos pensando de una manera... Porque el ciudadano no es tonto, porque Claro. el ciudadano te llega y te dice, vamos a ver, tenemos la ley de arrendamientos urbanos y tenemos la parte que está destinada al uso de vivienda y tenemos la parte destinada al uso distinto de vivienda, que además es necesario porque en un país turístico donde se tienen que hacer contratos de arrendamiento parciales, momentáneos, pues para un hotel, no sé qué, yo no puedo coger y generar un desahucio que tal en 2 años Claro. un tío se me mete una semana en un hotel. Por lo tanto, dentro de la ley tengo 2 apartados. Y llega el ciudadano que no es tonto, que está viendo la inseguridad jurídica y dice, que tengo un inmueble que lo tengo destinado de vivienda y tengo inseguridad jurídica y tengo una parte de la ley que me da un poquito más de seguridad jurídica, ¿qué lo hago? Lo derivo para allá. Posiblemente a lo mejor no me interesa menos porque me da más trabajo, porque los pisos turísticos, sobre todo en esta zona, dan más quebrados de trabajo. Quebrados de cabeza. Pero, porque da más trabajo. Pero es cierto que me ahorro esa inseguridad jurídica. Claro, no. Por lo tanto, la propia ley te deja un resquicio y el ciudadano no es tonto. Dice, yo me voy a tener un problema y echar un tío, Claro, no tardar es eso. 20 meses en echar un tío a la calle. Claro. Me Y voy está- para otro lado. Y está claro. Y el cobro de una semana es casi por lo de un mes de un alquiler, que es la otra. O sea, la Sí, realidad es... pero aquí en esta zona no Bueno, llega a ser rentable. claro, pero en sí. esta zona no. Quiero Estamos decir que... mezclando churrasco merinas. Sí, totalmente. No, pero, Estoy de acuerdo. pero eso No, pero influye en churrasco todo, ¿eh? merinas, sí, pero por todos lados. Lo primero, y aunque lo vayamos a hablar en la segunda parte, que volvemos a insistir, que el porcentaje de ocupación tal es ridículo con respecto al porcentaje de mercado de alquiler que hay en España. Pero Eso que- por un lado. que le Pero- toque, le toca al 100%. Pero que le toque, pero- le toca total. no, claro, sí, pero estamos hablando que estamos sobredimensionando un problema. No anticipemos la segunda parte. Exactamente, por favor. se está sobredimensionando. Y el segundo, y vuelvo a insistir en lo mismo, hay otros países, no nos tenemos que ir a países como alguien tildaría de extraños y peculiares, como, y vuelvo a decir, Austria, en Europa, mayor renta que en España, el piso en su capital, el metro cuadrado, menos de la mitad que en Madrid. Sí, pero también... ¿Por qué? Porque se han llevado haciendo políticas. Y ojo, y aquí pues, vamos a tirar piedras a donde caiga. El PSOE está ahora, el PP ha estado antes, se han ido alternando en el poder. No ha habido nunca una política que proteja. El artículo era el 43, ¿no? No te lo sé decir. Era el artículo que dice que tenemos derecho a la vivienda. Y al Se ha dejado en manos privadas y solo voy a decir, y es muy sencillo, se ha dejado en manos privadas y hemos llegado a esto. En otros países con mucho más apoyo y más vivienda social, viven mejor. Es que los datos son incontestables. Pero por ejemplo, a ver, es que hay que contarlo todo. Tenemos es decir, que ir acabando, lo siento, nos vamos a quedar cortos sí o sí. Bueno, esto es lo último. Con respecto al tema de Austria. cosita muy cortita. Hay países que tienen un régimen que fomenta el régimen de propiedad, como es España, que no digo que sea bueno o malo, ¿eh? Hay un régimen fomenta el régimen de propiedad y otros países, que no es el caso de Austria, porque no lo conozco otros, que fomentan el régimen de alquiler. Pero, por ejemplo, hay países que normalmente donde se fomenta el régimen de alquiler, por ejemplo, luego la compra es muy complicada y te mete en una lista de espera. O sea, que no es todo oro lo que reluce. Es decir, por ejemplo, tú en Dinamarca, en Copenhague, te tienes que apuntar a una listita y a lo mejor dentro de 3 o 4 años te permiten acceder a comprar una vivienda. Entonces, claro, fomentar el régimen de alquiler, no digo que no sea malo, pero también va en detrimento de, por ejemplo, el régimen de compra, de propiedad. Sí, pero bueno, Sí, sí. Un dato muy curioso, vamos a ver. En la mayoría de Europa, y en el país concretamente que has dicho, con exactitud no te lo voy a decir, pero anda alrededor del 4,25% de vivienda pública. En España no llegamos al 2,5%. Si aquí Te estuviésemos... hablo de la capital, es el 25%. Tú imagínate un 25% de vivienda social en Madrid, un 25% Claro. en Barcelona. Si aquí ¿Cómo estuviésemos- estarían Claro. esas ciudades a día de hoy? Si aquí Y eso estuviésemos- repercutiría en el resto de Claro, España. volvemos al principio. Si aquí estuviésemos así, evidentemente el tema cambiaría por completo. Exactamente. Pero que la administración se ponga a correr. Claro, exactamente. Pero es que lo que no se puede abogar es por seguir dejándolo en manos privadas. Y ya me digo, al grande que pequeño tenedor. O sea, si tú no necesitas una casa para vivir, no se debería permitir que la compres para especular. Punto. O sea, yo de ahí no me bajo. Bien, día vamos de a hoy. reanudar la tertulia hablando de otro asunto colateral a este de la vivienda, o implícito, que es el de la ocupación con K, para que nos entendamos. Y si quieren, los invitados a la tertulia de hoy, podemos prolongar esta primera parte haciéndola de alguna manera colateral o implícita a la segunda, porque son asuntos indisociables. No se vayan, sigan acompañándonos, les esperamos a la vuelta de muy pocos segundos. Bodegas Fernando Castro.
Bodegas familiares desde 1850. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Venimos de hablar del gran problema de la vivienda y nos disponemos a hablar del enorme problema de la ocupación. Hay quienes sostienen que se está alarmando innecesariamente y que se está engordando lo que realmente es una situación porcentualmente menor. Y comentamos que porcentualmente el dato puede ser casi imporcentuable, pero que a quien le toca al 100%. Se temía, como fenómeno de ocupación, a quienes por las bravas entran en propiedades que están vacías o que no están vacías, que son segundas viviendas de personas, de propietarios que no las ocupan y sinceramente, o sea, sencillamente no las tienen en oferta de alquiler. Pero lo que estamos comprobando es que el mayor número de casos de ocupación real será en los inquilinos que dejan de pagar insistentemente por entrar en situación de vulnerabilidad o directamente por no tener voluntad de pagar a sus propietarios, a sus alquiladores, porque se sienten protegidos por una ley que les prioriza a ellos antes que a los propietarios de viviendas, sobre todo cuando son conscientes de que que ya sea prácticamente imposible a corto plazo sacarlos de esas viviendas que no son suyas, sino que además que el propietario viene obligado a continuar pagándoles la luz y el agua que consumen sus inquilinos. Hoy el principal problema es el del inquilino que deja de pagar, y hay un decreto polémico que ustedes conocen, el decreto Ómnibus, que está siendo largamente debatido en el Parlamento y que contiene, entre muchas otras cuestiones, el llamado aval del Estado, que pretende que el Estado se haga cargo de la renta que está dejando de pagar el inquilino. ¿Es esto una norma que vuelve a priorizar al inquilino que deja de ocupar, o sea, que deja de pagar, frente al propietario que quiere recuperar el acceso a su propia vivienda? En fin, este es el gran debate complejo y diverso que se plantea. Vamos a ver muy brevemente la opinión, porque tenemos que decir que los vecinos de Valdepeñas, cuando se les pregunta sobre esta materia, son muy reacios a contestar. Vamos a escuchar, en todo caso, algún punto de vista. Hombre, los ocupas es un poco, tendrán que darle una solución, porque hay personas que se han pegado toda la vida para tener una casa y se salen de su casa, y cuando vienen hay otros metidos que tiene que hacer empezar a comprar otra. Ahí me abstengo, porque no estoy de acuerdo. Digo que los ocupas son ocupas. Tú tienes una vivienda y no tienen por qué ocuparte a nadie. La has trabajado tú, la has ganado tú y es tuya. Veo muy bien que todo el mundo tenemos derecho a una casa, pero será cuestión de los gobiernos de hacer viviendas sociales y de ayudarles, pero no aprovechándose de otros. Fernando, tenemos por un lado a las personas en situación de gran necesidad, bien solas o bien con familias, que directamente dan una patada a una puerta de una vivienda desocupada, de una comunidad, en manos de bancos, porque es eso o el puente, o debajo del puente. Y por otro lado tenemos a las familias en situación de vulnerabilidad o no tanto, que entran en una vivienda y a la primera de cambio dejan de pagar y no hay manera de sacarlos. Bueno, son dos cosas distintas, aunque el resultado final La va a ser pregunta el era, mismo. ¿estos segundos son ocupas o no lo son? Son ocupas, lo que pasa es que son en dos situaciones distintas y el resultado es el mismo, es decir, ocupan una vivienda, ocupan un espacio que no es suyo. Y yo creo que la propiedad privada en Europa y concretamente en España es un tema bastante sagrado, ¿no? Y quiero decir que quitárselo de esa manera, porque es una manera de una sustracción temporal, es un tema que cuanto menos es complicado. Lo que pasa es que hay leyes que están facilitando esa situación y hay leyes que están protegiendo esa situación.
Y si no se pone pie se pared, pues este tema podrá ir creciendo, sobre todo más que el de pegar la patada y meterte en un sitio, el no pagar un alquiler, que eso es todavía más sangrante, porque tú, con toda la buena voluntad, contratos, todo lo que tú quieras, pones anticipos, historia, a la vuelta de medio año no te pagan y ya tienes un problema, tienes verdaderamente un problema. Y luego más problema todavía que cuando se van, como generalmente son echadas, pues te dejan la vivienda además hecha unos zorros, es decir, que por doble sitio pérdida. Ahí la administración yo creo que debería de ser más fuerte y ser como en el resto de Europa, prácticamente casi toda Europa es igual, ¿no? Es decir, 48 horas fuera, es decir, luego vamos a analizar qué necesidad tiene una familia de tener vivienda, es decir, porque son dos aspectos distintos. Es decir, una cosa es que un grupo social, el que sea, coge una casa vieja, le pega una patada para tenerla como centro cultural, que de eso ha habido muchos ejemplos, y otra cosa es que una familia no tenga, porque no tiene trabajo, tenga criaturas y no tenga prácticamente para pagar. Son dos aspectos muy distintos. Ahí yo creo que todos los ayuntamientos y todas las administraciones deben de tener, cuanto menos, viviendas de reserva. En Valdepeñas había 4 o 5, ahora no sé las que habrá, para dar solución a este tema. Y buscar una situación, si no hay de eso, lo mismo que se le da para una cesta de compra, pues darle para facilitar en un momento determinado que puedan pagar un alquiler. Si eso no ocurre, evidentemente la ocupación va a seguir existiendo, independientemente de que haya más legislación o menos legislación. A la gente no se la puede dejar debajo de un puente. Eso yo creo que como concepto básico. Lo que pasa es que la administración tiene que velar porque la propiedad privada la tiene que mantener y tiene que velar porque las familias de gran vulnerabilidad hay que darle una solución, porque no se pueden dejar tiradas en la calle. ¿Eso cómo se hace? Legislando bien y con sensatez, y no haciendo política absolutamente de todo, sino mirar muchas veces más en los ciudadanos que en el relato que últimamente se ha puesto demasiado de moda. Y yo creo que hay que legislar y mirar por la población. Y si el porcentaje de población que tenemos en España es del 0,2 o el 0,3 o el 0,5, no lo sé ahora mismo con exactitud, de vulnerabilidad, hay que buscar una solución para ese tipo de familias, porque si no, no lo podemos dejar tirados. Y el que piense de otra manera con respecto a ese volumen de gente, creo que también se está equivocando, porque las sociedades avanzadas como la nuestra tenemos que proteger al conjunto, no solamente podemos proteger a una parte de la sociedad. Elio. Yo creo que ya ha terminado Fernando. Ha dicho algo que es lógico. Leyes que funcionen y que no se deje a nadie en la calle. Y bueno, ahí, como bien decía, también hay dos escenarios. Está el de la, vamos a llamarlo ocupación A y ocupación B. Está la ocupación, bueno, el allanamiento de morada y ocupación que afecta a segundas viviendas, que es menos del 5%, porque también hay casos de gente que se ha metido en casas estando el propietario dentro y lo han expulsado, pero estamos hablando de que es menos del 5% y esos tienen una legislación que eso va rapidísimo. O sea, de hecho esos son de los que se tramitan por vía rápida y en menos de 24 o 48 horas está la Policía Nacional entrando en tu casa y sacándolos. Y luego está el 95% restante, que es personas que o bien entran a casas que no están ocupadas por nadie y no son ni siquiera segunda vivienda, es decir, estamos hablando ya de, como mínimo, propietarios o fondos o bancos que tienen al menos 3 o más casas, porque ni siquiera es una segunda vivienda, y gente que deja de pagar los alquileres. Habría que estudiar, como bien dices, por qué se está haciendo. Oye, si es porque eres un desarrapado y un sinvergüenza, oye, pues a lo mejor habría que ver también por qué lo eres. A lo mejor eres un desarrapado pues porque la vida no te ha dado una cierta oportunidad, pero vamos a dejarle ese por ahí. La mayoría de las personas que se meten a una vivienda o dejan de pagar, sobre todo si dejan de pagar, es porque previamente han pagado. El problema está en he dejado de pagar. ¿Por qué? Porque se ha precarizado su vida, o le han subido el alquiler y ya no llegan, o los han despedido. Oye, los dramas existen. Y como bien dice Fernando, no se puede dejar a nadie atrás, y ahí sí que es verdad que no se puede hacer recaer la carga de esas situaciones en el propietario. Claro, o sea, yo creo que eso es lógico. Desde Izquierda Unida abogamos porque haya un Estado social fuerte que no permita que ocurran estas situaciones. Claro, o sea, no vamos a dar medias soluciones. Oye, si estas personas llegan a este punto, pues a lo mejor es el Estado que se tendría que encargar de pagar el alquiler a esas personas donde están, o construir, como estamos diciendo, que sería lo ideal, muchísima más vivienda pública,
vivienda social. Es decir, claro, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Fernando, y añado eso, que no se puede hacer responsable de las situaciones externas del propietario, en plan, oye, yo he alquilado un piso, ahora no puedo pagarlo, pues bueno, dejo de pagarlo y el propietario que se jode y se aguante. No, claro, vamos a legislar bien, pero es que lo que tenemos que intentar como sociedad ya no es que nos ocupemos de estas personas a las que les ocurre, sino llegar al punto en el que esto no ocurra. Ir sentando las bases de una sociedad en la que, oye, con más o con menos dinero, más o menos acomodado, no haya situación de vulnerabilidad. O sea, que es que estoy totalmente de acuerdo contigo y recalco el hecho de que insisto, por volver al tema de la ocupación, el 95% de ocupaciones o dejar de pagar alquileres se está produciendo en viviendas que no son ni primera ni segunda vivienda, por lo que habría que estudiar caso por caso y habría que ver también realmente pues qué está ocurriendo con la vivienda en este país, que ya lo hemos hablado en la primera parte. Antonio, en vuestra empresa, en vuestra inmobiliaria, ¿tenéis como parte de vuestro negocio el alquiler de personas que os dejan su vivienda para que se la alquiléis a cambio de una comisión? ¿Cómo blindáis frente a este tipo de amenaza? A cambio de honorarios, no de comisión. Perdón. A ver, por desgracia, y lo digo, nosotros cada vez nos dedicamos menos de hace ya años, al arrendamiento de viviendas, por los problemas que generan. Entonces, como generan problemas, luego nos vienen los propietarios y dicen, oye, mira, tengo este problema, ayúdame a solucionarlo. Y la verdad es que hay un momento que empatizas tanto que hemos dejado que a no ser que sean productos que pues trabajamos ya con mucha seguridad, con seguros de alquiler, etc, porque si no ya es imposible. Y es un producto que cada vez trabajamos menos, que las inmobiliarias cada vez trabajamos menos porque hay un problema social, Bueno, yo creo que lo que primero habría que diferenciar es entre la ocupación y el dejar de pagar. Yo creo que son dos cosas distintas. La ocupación es ilegal y lo recoge la Ley de Vivienda. Es decir, en su artículo 1 sobre los derechos que tiene un ciudadano de disfrutar libremente en régimen de propiedad, por lo tanto ya es ilegal la ocupación. O sea, a partir de eso no podemos mirar si vamos a depender de cada caso. Lo que es ilegal, punto. Incluso también en los deberes del ciudadano, en la propia ley de arrendamientos urbanos, la de 2023, también se habla de los deberes del uso y disfrute en régimen de propiedad. Por lo tanto, la ocupación es ilegal. Algo que es ilegal. No podemos ponerle matices, es ilegal. En el caso de, si nos vamos a lo que es el dejar de pagar por circunstancias personales, familiares, evidentemente hay mucho drama, es decir, alguien que muchas veces deja de pagar, evidentemente hay un drama y no se puede pues ser impermeable a ello, ¿no? Es cierto. Y la propia ley te dice que tienen que ser las propias administraciones públicas las que tienen que dar solución a ello. Y en mi experiencia personal, dentro de la inmobiliaria, yo aquí en Valdepeñas he visto cómo en los servicios sociales, incluso desde el propio ayuntamiento, se intenta ayudar a las personas, a las familias. No hago un seguimiento caso por caso y no le pregunto al alcalde, le pregunto a los servicios sociales, pero se intenta y se trabaja. Es la realidad. Otra cosa, y no quiero decir que esto sea lo normal, pero otra cosa es que hay familias o hay personas que a lo mejor tienen unos compromisos de pago y con el dinero que ingresan de su nómina, pues a lo mejor se lo dedican a otras cosas. Entonces, y el problema de aquí viene la inseguridad jurídica, porque claro, ya entramos en yo te pago lo que quiero pagarte, lo que no quiero pagarte y tardas 2 años en echarme y espérate que no te destroce el piso y patatín patatán. Evidentemente en este país los procedimientos de lanzamiento de desahucio se tienen que judicializar, la justicia está como está, es un problema, pero es lo que hay, con estos mimbres hago estos cestos. Evidentemente hay familias que es una pena, que evidentemente pues tienen unas circunstancias personales y familiares y las hemos visto, pero también creo que ahí los servicios sociales entran a trabajar. Pero también es verdad que hay muchos otros casos que se nos han dado de personas que evidentemente no pagan porque no quieren y porque saben que la ley les protege o que por lo menos no les hace mucho daño. Es que yo he visto cómo le ha llegado el propietario, pero a decirle, porque le decía al tío, no te pago, no me da la gana. Dice, mira, te doy dinero para que te vayas. Déjame en paz. Y ha cogido, le ha dado las llaves, le ha dado 500 o 600 euros, ha cerrado la puerta y ha dicho, mira, aunque se caiga el piso, no lo alquilo. Los problemas, a lo mejor personas con 70, 80 años, dice, es que si el piso yo no quiero para nadie,
mira, los malvendo, lo que sea. Generan esa desidia. Entonces, por un lado, la ocupación es ilegal. Entonces, lo que es ilegal. No podemos hacer, porque si no, si empezamos a saltarnos ya la ley, vivimos ya en un país donde la legalidad ya no vale. Pero claro, es que entonces, claro, lo que es ilegal es ilegal. A lo mejor la ley hay que cambiarla entonces. Bueno, mientras tanto es ilegal. No, sí, no. A ver si va a estar ahora el Partido Socialista y Sumar en el gobierno, hacen una ley de vivienda y se la salta uno y dice, bueno, la habéis hecho vosotros ya. Bueno, lo que es ilegal es ilegal. No estoy diciendo que lo que es ilegal deja de ser ilegal, luego, porque lo diga yo. Si yo no pago un trimestre, llega Hacienda y me dice, oiga, y le digo, bueno, vamos a mirar mi caso. Y dice, no, yo primero te meto la bacala y a partir de ahí ya... Un ejemplo totalmente sacado del tiesto, pero hace 50 años era ilegal que una persona de color se sentara en la parte de delante de los asientos de Estados Unidos. Eso cayó por su propio peso. Quiero decir que lo que es ilegal, pero si estamos viendo que hay una situación X, a lo mejor tenemos que pararnos a ir cambiando la ley por decir, hostia, esta persona ha ocupado, y a lo mejor sí que estuviera ese caso, que a lo mejor esa persona vive una situación personal o familiar y es una persona que está es una persona vulnerable, o una familia vulnerable. Las personas normalmente, en general, buscan ayuda. Te sorprendería la gente que no sabe a dónde tiene que ir en estos casos. Y pongo ejemplos. Lo mismo que has puesto el ejemplo de este señor de 70 y tantos años, hace no mucho, en un supermercado, una señora, que además no tenía pinta de ser ni inmigrante ni nada, por lo que ha crecido en Valdepeñas, y entiendo que sabrá dónde está Caritas, dónde están servicios sociales, porque es que es del pueblo. Estaba pidiendo para comer, le hizo una compra y la acompañé a su casa para llevarla a esta. Le dije, ¿quiere que vaya más servicios sociales? Me dijo, ¿eso qué es? Una señora de 40 y tantos, 50 y tantos años de aquí del pueblo. O sea, no pensemos que todo el mundo sabe lo que sabemos nosotros, porque caemos en un error. Y vuelvo a repetirlo, que lo que a día de hoy... Hay unos cauces que hay que seguir. Evidentemente hay servicios sociales. Yo creo que precisamente España no es un país en el mundo que deje de proteger al ciudadano. Evidentemente siempre se puede mejorar, no somos perfectos, pero precisamente no somos esto no es la jungla. Aquí, entonces, pero que exista no quiere decir que la gente sepa ir a ellos. Pero que Antonio, nadie te está discutiendo que lo que es ilegal deje de serlo. Oye, yo robo, dice, bueno, pero es que ese día tenía mucha hambre. Bueno, pues ya, pero es que es ilegal, no se puede robar. No estoy diciendo que sea ilegal robar. Oye, te estoy diciendo, matar ya. Bueno, pero es que estoy diciendo que se debería de coger no se puede matar, es ilegal. Es que estaba fuera, me reitero. Si empieza a crecer un problema, a lo mejor hay que estudiar de dónde surge ese problema para adecuar las leyes para que ese problema no es que deje de existir en plan, ¿cómo lo hemos legalizar a que ocupe todo el mundo? No, sino, ¿por qué está ocupando la gente? Por esto y por esto. Hostia, pues vamos a ir sentando las bases para que la gente no tenga que cometer este delito. Robar en un supermercado, robar es ilegal. Y hay gente que roba comida. Pero es ilegal. Pero hostia, está robando comida. Pues vamos a atajar el problema. Evidentemente no le vamos a decir, entre usted y robe. No, vamos a estudiar por qué cada vez hay más gente que roba para comer. Ah, hostia, porque no tienen acceso a tal... Si empezamos a hacer el debate... Estoy en un bucle. Claro, es que hay cosas que yo creo que, independientemente de lo que dice la ley, está la sensibilidad del propio vecino y de la propia ciudadanía. Vamos a ver, vuelvo a reiterar, la propiedad privada yo creo que es sagrada en Europa. Primer punto, la ocupación es ilegal. Segundo punto, yo creo que eso además no lo discute nadie. Pero ahora bien, los servicios sociales también tienen que trabajar y actuar ante situaciones muy complicadas de vida. ¿Cuál es el problema? Que eso le puede afectar a un ciudadano que tiene una vivienda ocupada por una familia, que en un momento determinado deja de pagar, porque no puede. A esas personas hay que buscarle una solución. Hasta ahí yo creo que estamos todos de acuerdo. Si no puede pagarle, y no los puede echar porque la justicia es lenta, la administración tendrá que buscar una solución para esa familia que no puede pagar y para el propietario. Hasta ahí yo creo que estamos de acuerdo. Totalmente. Y la sociedad creo que también lo entendería. Otra cosa muy distinta es el cara dura, que se mete en una casa y no quiere pagar porque no le da la gana. A ese 24 horas para echarlo a la calle. Yo creo que es muy sencillo legislar ante lo que se quiere porque los ciudadanos lo piden. Y ante edificios que están prácticamente abandonados 30 años, 40 años. Se hacen centros, porque lo hemos oído, centros culturales, centros de ocio, centros... Pues chico, o que la administración los agilice y los adecúe, o busque una solución para eso.
o busque una solución para eso. Por eso quiero decir que hay dos estadios importantes, grandes de la ocupación, y luego en donde las administraciones creo que tienen que ser sensibles y adaptar la legislación a la realidad de los ciudadanos. Si eso no lo hacen, malos gobernantes tenemos, malísimos, sean de izquierdas o de derechas. Aquí en España yo creo que, a ver, siempre se puede mejorar todo, pero yo creo que las administraciones y los tambores es que son sensibles. Es decir, tú vas ahora mismo, una persona que tiene un problema y va al ayuntamiento, digo de Valdepeñas, porque vivimos en Valdepeñas, y es que te redirigen, pero es que faltan medios, porque, o sea, vamos, a lo que bueno, vamos... lo que no podemos hacer es que los problemas, como si no tiene la capacidad del Estado de resolverlo, porque sean inútiles los políticos, o por lo que sea, lo tenga que aguantar el ciudadano. Sí, pero, Antonio, no, estoy diciendo hay una cuestión. El ayuntamiento te va a solucionar si una familia está en una casa concreta y no paga el alquiler, y no tiene para comer. El ayuntamiento a eso le va a buscar solución. Claro que sí. Ahora bien, a un cara dura que no quiere pagar, el ayuntamiento no le va a buscar su solución. Y eso es un problema gordo para el que tiene la vivienda. Claro, sí. Por eso quiero decir que hay que legislar en ese aspecto de varias formas, para el cara dura, para los vulnerables y para colectivos que en un momento determinado hacen una ocupación porque estaban... Porque es que la ley lo que no puede hacer es hacerte una entrevista antes de ver si es ilegal o no es ilegal. Lo que hace la ley es te dice, oiga, esto es ilegal porque hay que respetar la propiedad privada. Y ahora, esta familia que vemos que que está en vulnerabilidad, que la ley lo recoge y que las administraciones tienen que trabajar en ello y trabajan, coge y dice, oiga, mire, nosotros tenemos un problema, véngase usted, porque además eso lo he visto como el ayuntamiento específicamente no sé si es el ayuntamiento o es otra administración, pero les ayuda con el pago del agua, con el pago de la luz. Yo no me acuerdo, me pasó con... son ayudas sociales. Yo no me acuerdo porque, a ver si voy a meter la verdad, no me acuerdo, no sé si fue Cruz Roja o fue el propio ayuntamiento, me acuerdo de pagar el alquiler de una familia que era una mujer con un marido, pero además me lo... Eso lo puede hacer Cáritas y Cruz Roja. Pero además lo dijo... Porque se distribuyen entre pero fíjate, los ayuntamientos. me dijo lo siguiente, me vino la señora, me dijo además, no voy a decir de dónde era la nacionalidad, pero me dijo la señora, dice, he ido a hablar yo con servicios sociales. Y cuando hablaba yo con servicios, y me pidió una carta y el trámite era de servicios, es que no me acuerdo si era servicios sociales, directamente con el arrendador. Porque parece ser que a este hombre le gustaba las maquinitas. Entonces, los propios servicios sociales no son torpes y saben que si hay un problema, hay un drama, incluso detectan si incluso, a veces no hay ningún problema dentro de la familia, pero si hay un problema dicen, vale, vamos a saltarnos esta parte, en este caso era el padre, para que los niños puedan vivir, entonces vamos a hacer directamente el pago de la renta, se lo vamos a... Sí, lo que que los servicios sociales trabajan y se dedican a hacer cosas. Lo que no podemos hacer es que el peso del problema social se lo esté comiendo el particular. Por eso estoy diciendo que por eso hay que legislar para que eso no ocurra. No, pero aparte, Fernando, es que eso ya lo hemos aclarado al principio, los tres creo, y aquí de lo que estamos hablando es que servicios sociales harán muy buen trabajo a quien va a servicios sociales. Primera pata que falla. No todo el mundo sabe dónde tiene que ir. Segunda pata que falla, servicios sociales muchas veces no puede ayudar a todo el mundo que va. Entonces, volvemos a lo que he dicho antes, de lo que ahora es ilegal, vamos a analizar por qué. La gente que va a servicios sociales y servicios sociales no puede ayudar a todo el mundo. Vamos a analizar por qué. A lo mejor es que estamos entrando ya en Barrena desde hace, iba a decir décadas, en una situación cada vez más precaria para la inmensa mayoría de la gente. Oye, a lo mejor es ya mirar muy hacia arriba, pero es que servicios sociales, que eso estoy de acuerdo contigo, Antonio, o sea, funcionan muy bien, pero les faltan recursos. Además, y a lo mejor el problema no es el problema no se soluciona diciéndole a todo el mundo que tenga problemas, vea servicios sociales, porque van a ir todos y lo van a reventar porque no hay recursos. Si además, si miramos un poquito, la verdad que... Compañeros, 3 minutillos y acabamos. Yo termino. También muchas veces en televisión y demás medios de comunicación o redes sociales, muchas veces se enfatiza mucho en lo que es llamativo, es decir, una casa que no quieren pagar, la historia de siempre, ¿no? Eso realmente hace mucho daño al resto de gente que realmente necesita ayuda. Exacto. Exactamente. Eso hace mucho daño a la gente que necesita ayuda. Y se enfatiza demasiado en ese aspecto y se deja muchas veces al margen lo otro. Por eso, de ahí que yo digo que hay que hacer dos cosas muy distintas. Al cara hay que, sin pereza de ningún tipo... Pero dejando claro que el cara dura en el general de la sociedad. Sí. Es de lo que menos hay, porque si fuéramos todos lo que pasa es que llama unos jetas y unos caraduras, no estaríamos viviendo como vivimos en la sociedad en la que vivimos. Y al que necesita ayuda, de verdad. Que por desgracia es la mayoría. ¿Cuál es el gran problema? Solventarlo. Claro. ¿Cuál es el problema? Que las ayudas sociales, desgraciadamente en los ayuntamientos,
para emergencia, que creo que se siguen llamando de emergencia, si necesitan una cesta de compras, si necesitan, la cuantía presupuestaria es muy limitada. Que donde antes iban 20 ahora van 200 o 2.000. Y es limitada. Claro, pues a lo mejor hay que analizar el problema y el contexto social del país. Hay que decirle la verdad a los ciudadanos y decirle, oiga, mira, tenemos un problema social, vamos a quitar tanto de las fiestas y vamos a darlo claro. Vamos a mover el dinero de esta partida a esta partida. Vamos a ver. Claro, es que, entraríamos en cuestión política. Que a lo mejor eso ya nos quitamos el... No, vamos a ver. Perdóname la expresión. El cachondeo, pues no, entonces que lo asuma otro. Claro, no, vamos a ver. Es una vamos a decirlo, es una responsabilidad. Y que se pongan los números y digan cuánto se necesita en el Ayuntamiento de Valdepeñas para las familias desfavorecidas. Esto, vale, pues vamos a sacar los recursos de otro sitio. Vamos a ver. Porque el dinero no lo podemos dar a una maquinita. Claro, no. Ahí pues claro, vamos a ver. No debemos. Esa es la cuestión de gobierno. Esa es la cuestión de gobierno. Cada gobierno prioriza unas situaciones políticas. ¿Y de dónde se saca el dinero? Se deja de sacar. Y de dónde se saca, dónde se deja sacar y de dónde se deriva los cuartos de un lado a otro. Exactamente. Esa es la cuestión y la conciencia de cada gobierno. Uno priorizan fiestas y folclore y otros priorizan otro tipo de cosas. Eso es lo que diferencia fundamentalmente un síntoma de gobierno u otro. No hay más, porque los recursos son los que son y milagros llegan hasta donde llegan. Si este ayuntamiento tiene capacidad de recaudación, por ponerte un ejemplo, entre sus impuestos y de otra administración de 25 millones de euros, no puede hacer un gasto de 30. Está claro, ¿no? Pues tú en los 25 millones o los 30 que quieras hacer, priorizas tus partidas y priorizas tu política. Y otros hará una prioridad y actuará sobre esa prioridad. Eso es lo que determina la política de los países y las políticas de las comunidades autónomas y las políticas de los ayuntamientos. No, sí, bien vuelvo a decir, claro, que hay algunos que se dedican a invertir en fiestas y en folclore y ya cada uno haga la búsqueda que quiera en Google. Vuelvo a decir lo que dije al principio de la intervención. Como hemos entrado últimamente en este país, que importa más el relato que los ciudadanos, estamos perdiendo la visión de los propios vecinos a perder la visión de otra cosa, de querer estar en el machito. Ese es el gran problema que tiene este país. Sí. Y si eso no lo solucionamos, tendremos un problema cada vez más gordo, bajo mi punto de vista. El tema de la legislación, es que me estoy acordando ahora que, por ejemplo, la ley de dependencia, que es una ley que salió en su... Yo no estoy muy puesto, pero en un principio se iba a distribuir una parte del Estado, otra parte de la comunidad autónoma y otra parte del municipio. ¿Vale? Básicamente, en los últimos tiempos, el peso del gasto lo está asumiendo el Ayuntamiento de Valdepeñas. Bueno, perdón, Ayuntamiento de Valdepeñas porque estoy en Valdepeñas. Vamos, los ayuntamientos. Entonces, al final, el dinero es el que es lo que estás diciendo. Y efectivamente, la carga social, pues al final lo va a tener que asumir el Ayuntamiento. Por tanto, como bien dices, está muy bien legislado de arriba, pero luego al final es lo que hacen los de arriba. Es decir, apañaros abajo. Y claro, al final los recursos son los que son. Mira, tenemos un problema. Si me deja, Julián, medio minuto. Tenemos un problema en este país que yo creo que tarde o temprano nos tendremos que dar cuenta. Y yo he participado de la política. La política hay que hacerla desde abajo hacia arriba. Y últimamente la estamos haciendo desde arriba hacia abajo. Es decir, la cabeza superior piensa sobre el resto de las cabezas. Eso es una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad. Y si aquí los vecinos, cuando digo vecinos, por no decir la población total, no empieza a reclamar lo que pedimos de verdad de los políticos, vamos a terminar siendo un verdadero desastre. Ya lo somos. Porque la necesidad que piensa la cabeza no es la misma necesidad que tienen los vecinos. Porque la cabeza va a un relato para mantenerse y los vecinos tenemos otra necesidad. Y eso, cualquiera que estamos ahora mismo en cualquier país medianamente avanzado, lo tenemos que ver. Y si eso, desde los ayuntamientos y desde los propios partidos políticos, no empezamos a decir a nuestra cabeza, señor, que usted está ahí porque hay tontos como yo que le están votando y lo están manteniendo. Si eso no lo empezamos a hacer, tendremos un desastre político y ciudadano muy gordo, y lo vamos a ver dentro de muy pocas elecciones. Muy bien, pues esta es una teoría que es bastante interesante y motivo de reflexión. Yo le voy a dar las gracias a Fernando Prieto, a Antonio Sánchez, empresario inmobiliario en calidad de tal. Está hoy a Helios Castellanos, de Izquierda Unida, por haber aportado su punto de vista y sus ideas a esta tertulia de debate sobre vivienda y sobre ocupación. Seguramente habremos despejado muy pocas incógnitas, lo que da de tiempo poco más de una hora de charla, de conversación, pero bueno, ahí está para que ustedes, por lo menos, ayudar a que se formen una opinión o a modificar la que ustedes ya tienen al respecto. La semana que viene, estamos estrenando en jueves esta tertulia, se
volverá a emitir en sucesivos días hasta el próximo lunes. Pues precisamente el lunes próximo tiene lugar el pleno municipal del ayuntamiento, después del cual, pues aquí en Valdepeñas trataremos de recuperar la tertulia política. Muy probablemente, cuando se graba esta tertulia, todavía no se sabe, o sea, se desconoce, muy probablemente volverán a ir en el orden de día los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Valdepeñas a ese pleno municipal del próximo lunes, día 3 de febrero, ¿me equivoco? Sí. 3 de febrero. La Candelaria. San Lunes. San Blas, perdón. San Blas, cigüeñas, tal. Bueno, pues... a los vecinos moraleños. Sí. Exactamente. Vale, yo creo que, mire, paréntesis, fiesta, ¿no? este fin de semana es el jolgorio de... Sí. Pues nos tenemos que movilizar. Bien, pues en todo caso les emplazaríamos que la próxima tertulia ya trataríamos de analizar, repasar, comentar y debatir lo que se haya producido en ese debate presupuestario, que esta vez sí parece que va a tener lugar, o igual me anticipo, lo veremos. Hasta entonces, un fortísimo abrazo. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.